poder estar aquí frente a ustedes. Quiero compartirles un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón ya desde hace mucho tiempo, y creo que es un mensaje que viene de parte del Señor para la iglesia, para la edificación de su pueblo. Y antes de comenzar, quiero hacer una pregunta. O vamos a hacer como una dinámica. Yo les voy a mencionar una marca y ustedes me van a decir qué vende esa marca. Por ejemplo, yo voy a decir Adidas. ¿Qué vende Adidas? Tenis o ropa. Ok, Coca-Cola. McDonald's. Starbucks. Excelente. Ahora, mi pregunta a ustedes es, si podemos reconocer una marca por sus colores, por sus anuncios, por lo que venden, creo que nosotros como cristianos debemos de ser identificados con ciertas características que nos separen de los demás. Ahora, ¿cuántos de aquí podrían levantar la mano confiadamente y decir, yo me considero un verdadero cristiano? ¿Cuántos de aquí podrían levantar la mano así? Participen conmigo. Ok, ahora, ¿cuántos de ustedes podrían decir que se consideran verdaderos discípulos? Levanten la mano. Ya son menos manos. No se dieron cuenta ustedes, pero yo sí. Hoy, yo no quiero que cuestionemos nuestra fe, pero prefiero dejar que sea la palabra la que nos haga examinarnos a nosotros mismos, cuestionarnos a nosotros mismos. Prefiero que sea la palabra quien nos revele. Dice 2 de Corintios 13:5, examinándonos a nosotros mismos si están o no en la fe. Pónganse a prueba. Así es que el objetivo de mi mensaje es que podamos examinarnos a nosotros mismos. Quiero que me acompañen a orar nuevamente, a poner este tiempo en las manos del Señor. Acompáñenme cerrando sus ojos. Mi Dios hermoso, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos delante de ti. Gracias, mi Dios hermoso, porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra no vuelve vacía. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que los corazones que están aquí sean una tierra fértil para que pueda dar fruto y fruto en la abundancia. En lo personal, mi Dios hermoso, yo quiero pedirte que seas tú, Espíritu Santo, el que hable a través de mis labios, para que seas tú el que impacte la vida de las personas, y yo solo me pongo como vaso para que seas tú, para que sea tu poder reflejado en esta iglesia, en esta tu casa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Como les dije, este es algo en lo que yo he estado meditando durante mucho tiempo. Y lo que he estado meditando es lo siguiente, la siguiente pregunta: ¿soy cristiano o soy discípulo? Y me surgen varias preguntas. ¿Por qué nos llamamos cristianos y por qué no nos llamamos discípulos? ¿Habrá una diferencia entre uno u otro? Si la hay, ¿cuál es esa diferencia o cuáles son esas diferencias? Y eso es lo que pretendo hacer el día de hoy, es contestar estas preguntas a través de la palabra. Así es que si me acompañan todos a Mateo 28, 19 y 20, creo que es un versículo que conocemos bastante bien, el cual se denomina la Gran Comisión. Creo que muchos de nosotros hasta nos los aprendemos de memoria. Y esta es la comisión que le dejó Jesús a sus discípulos. Y quiero que me acompañen a leerlo. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, si nuestra gran comisión es entonces hacer discípulos, ¿qué es ser un discípulo? Obviamente, ser un discípulo implica amar a Dios. Yo el día de hoy te quiero compartir al menos 4 características que yo encontré acerca de un verdadero discípulo de Cristo. El amar a Dios por sobre todas las cosas es el primer mandamiento, pero yo me voy a enfocar en otras 4 características. La primera característica la encontramos en Juan 8, 31 y 32. Espero que todos estén preparados con pluma y lápiz y libreta para que estén anotando, porque el día de hoy vamos a estar utilizando mucho la espada. Así es que prepárenla para desenvainarla. Juan 8, 31 y 32, y me dicen cuando todos lo tengan. Ay, yo no, espérenme. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice su palabra: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, la Reina Valera dice: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. La primera característica que yo encuentro de un verdadero discípulo es permanecer en la palabra. Pero permanecer en la palabra no es lo mismo que conocer la palabra, no es lo mismo que leer la palabra. Permanecer en la palabra literalmente significa vivir ahí. No es lo mismo una lectura diaria que un alimento diario, porque uno tiene un impacto y el otro no tiene un impacto. Porque ¿qué hace el alimento? El alimento nos da vitaminas, el alimento nos fortalece, el alimento nos da energía. Y entonces, por eso mismo es que yo creo que Jesús, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿de dónde sale esa palabra? De la Biblia. Y ahora comenzamos a relacionar. Jesús habló de sí mismo en el libro de Juan como el pan de vida. Entonces, nuestro alimento diario se encuentra en Jesús, que es el pan de vida, que es la palabra, porque también el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Verbo encarnado, que es la palabra. Ahora, es importante comprender que un verdadero discípulo reconoce que su alimento espiritual es más importante que cualquier cosa, y reconoce que para poder experimentar a Jesús tiene que permanecer en la palabra. Cuando leemos la Biblia, no estamos aprendiendo una materia. Porque, por ejemplo, yo tuve muchas clases de matemáticas, de física, de química, de estadística, pero eso a mí no me convierte en química, no me convierte en física, no me convierte en matemática. Cuando permanecemos en la palabra, lo que estamos haciendo es conociendo a una persona. Estamos conociendo a Jesús, porque la Biblia de eso se trata. Cuando empezamos a permanecer en la palabra y tomamos nuestro alimento diario, comprendemos que este libro se trata únicamente de Jesús. Y alguna vez a nosotros nos ha pasado que cuando vamos a un restaurante y pedimos la cuenta, nos dicen: es que tu cuenta ya está pagada. Gloria a Dios.
Pero ¿qué pasa? Instintivamente queremos conocer a la persona que pagó por nuestra cuenta. Y entonces a mí me surge esta pregunta. Si Jesús ya pagó el precio por ti y por mí, ¿no te gustaría conocer a la persona de Jesús que pagó tu deuda? Y la manera de conocer a Jesús es a través de permanecer en la palabra. ¿Saben algo? Un discípulo ama al Señor, lo ama y reconoce que la manera de acercarse al Padre es a través de la misma. Y obviamente a través del Espíritu Santo. Pero ¿quién nos da tal revelación? Nos las da Jesús, que es el pan de vida, que es la palabra. Porque se puede leer mucho acerca de la Biblia, se puede conocer mucho acerca de la palabra, pero quiero que comprendamos que nuestra intención no es convertirnos en maestros teológicos. Nuestra intención es poder tener una relación de intimidad con el Padre a través del Espíritu Santo y conociendo la historia de redención de Jesús. Porque aunque podemos conocer mucho de Biblia, podemos desconocer a Jesús. ¿Y cómo sé eso? Porque los fariseos lo vivieron, los fariseos lo experimentaron. Los fariseos conocían perfectamente bien su ley, se sabían los puntos, las comas, las diéresis, pero cuando se encontraron con el Mesías enfrente, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque estudiaban para conocimiento humano y no permanecer para conocer a Jesús. Por eso, la característica de permanecer en la palabra se refiere a un estado inamovible, que cuando vengan luchas, pruebas y todo esto es lo que me va a mantener firme. Por eso, no se trata únicamente de memorizarla. Sí es bueno que la memoricemos, porque la palabra es nuestra espada y es con la que vamos a poder hacer frente a los ataques del enemigo. Pero también tenemos que ser hacedores de la palabra. Como lo dice Santiago 1:22. Mas sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, estar en la palabra es meditarla, es comerla, es digerirla, es ponerla en práctica. La palabra lo que hace es que nos apunta a Jesús para enamorarnos de Dios y entendemos que toda la Escritura nos lleva a conocer a la persona más grande e importante de todos los tiempos. Cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos la palabra, cuando entendemos que no se trata de nosotros, que se trata de Dios, cuando nos enamoramos del Padre, entonces sí, nuestras vidas son transformadas. Esa es la primera característica, permanecer en la palabra. La segunda característica la encontramos en Lucas 14:26 y versículo 33. Repito, primero vamos con Lucas 14:26 y después nos saltamos al 33. ¿Me dicen cuando ya lo tengan listo? Gracias. Vamos a Lucas 14:26, dice: si alguno viene a mí, estoy en Nueva Versión Internacional, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos o a sus hermanos y sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para empezar, dice, si alguno viene a mí. Entonces,
quedamos en el entendido que esta palabra no es solo para maestros, no es solo para profetas, no es solo para evangelistas, no es solo para apóstoles, es para todo aquel que anhele seguir a Cristo. Si alguno quiere seguirme, esto es lo que tienes que hacer. Ahora, la segunda parte dice, y no aborrece. En la Reina Valera dice no aborrece. En la Nueva Versión Internacional dice no sacrifica. Quizás esto es algo que hemos escuchado durante mucho tiempo y a veces nos cuesta trabajo como absorber esas palabras, pero hay que recordar lo que significa aborrecer o negarse o sacrificar el amor. Cuando yo estaba estudiando específicamente este pasaje, yo recordaba lo que Pablo dijo cuando se dirigió a los filipenses: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y yo me quedé pensando en la parte de negación, ¿cómo podemos imitar a Cristo? Jesús se negó de su deidad, se despojó de estar en la comodidad en el cielo para venir en forma de sacrificio por ti y por mí. Si Jesús lo hizo y nos está diciendo que tenemos que ser imitadores de Él, nosotros deberíamos de negarnos a nosotros mismos. Y luego la siguiente dice, no aborrece a su padre, a su madre, hijos, hijas, primos, tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Les repito, quizás en este contexto occidental nos cuesta un poco de trabajo comprender el por qué tenemos que negarnos de esas personas. Y a mí me gusta siempre ir al contexto histórico para comprender por qué utiliza esas palabras. En los tiempos de Jesús, el pueblo judío estaba siendo oprimido por el reino romano. Entonces, lo que los judíos consideraban más importante que cualquier cosa era su familia. Ahora, Jesús no está diciendo que tienes que odiar a tu familia, ni mucho menos. Lo que está intentando decir Jesús es: tu fe en mí debe estar por encima de lo más importante que tú tienes. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Si tú me quieres seguir, si tú quieres ser mi discípulo verdaderamente, entonces yo, Jesús, tengo que ser el número uno en tu vida. Yo, Jesús, tengo que estar por encima de todo. Ahora, aquí en el occidente, gracias a Dios no nos pasa que nos despojamos o que nos deshacemos de nuestra familia. Pero ¿qué pasa en el oriente? Los musulmanes, los indios en la China, cuando deciden aceptar a Jesús, literalmente sus familias los desconocen. Literalmente sus familias le dan la espalda y se olvidan completamente de ellos. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que los verdaderos discípulos deciden decir, está bien, está bien. Y entonces se cumple lo que dice la palabra: pongo primero mi fe antes que mi familia. Nosotros en el occidente, ¿cómo lo podemos ver reflejado? Creo que se ve reflejado cuando nos negamos de ciertos placeres. Aquí, cuando nos negamos de ciertas cosas, cuando decidimos decir que no a ciertas invitaciones, y es posible que nos tachen de religiosos. Es posible que nos tachen de religiosos. Pero algo que el Señor a mí me confrontaba era: está bien que te tachen de religiosa, porque es más importante cuidar tu santidad, es más importante que tú te apartes por el propósito por el cual fuiste llamado y no contaminarte. Porque hemos decidido entonces creer que justamente ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Como le dijo Pablo en Gálatas 2:20, yo creo que muchos no sabemos este versículo de memoria que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, negarse a nosotros mismos es literalmente seguir lo que Jesús hizo, y estamos cumpliendo entonces el poder imitar a Jesús. Y es que Él es mi Padre, Él es mi Señor, y básicamente es mi jefe. Yo nada más estoy así como: sí, Señor, lo que tú digas, lo que tú mandes. ¿Por qué? Porque hemos estado comprendiendo entonces que vale más la pena negarse a uno mismo que seguir los placeres de la carne. Ahora, esto no nos da licencia para desentendernos de nuestras responsabilidades como familia, ¿no? Porque dice: si no aborrece a padre y madre, no nos da licencia para desentendernos de nuestras responsabilidades. El punto al que Jesús nos quiere llevar es al entendimiento que nada, absolutamente nada, se compara a Él. Y por ende, nada ni nadie puede estar por encima de Él. Ese es el segundo punto, la negación de uno mismo. Ahora, el tercer punto lo encontramos ahí en Lucas 14, pero ahora en el versículo 27. Y dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, la tercera característica es tomar tu cruz. ¿Qué significa tomar tu cruz? Es conocer el precio. Vámonos otra vez al contexto histórico. Quienes cargaban su cruz en ese contexto era porque sabían que iban a ser crucificados. Eso lo hizo Jesús, tomó su cruz y fue camino al Gólgota para que todo el pueblo viera que iba a ser crucificado. En un contexto histórico de eso se trataba. Un delincuente que iba a ser crucificado tenía que pasear con su cruz para que la gente viera que iba a ser crucificado y que iba a morir. Entonces, cuando Jesús dijo: toma tu cruz, te está diciendo: conoce el precio. Tienes que conocer el precio que hay para seguirme. Ahora, la gracia es gratis, ¿no? Y la salvación es gratis. Pero cuando realmente amamos a Dios y a su palabra, cargar nuestra cruz se vuelve un privilegio y no una carga. El discípulo pone el sacrificio por encima de su propio yo. El discípulo no solamente hace eso, conoce el precio de seguir a Cristo y además abraza ese precio. ¿Cómo lo sé? Lo vemos en Romanos 5, del 1 al 5. ¿Listo? Dice la palabra del Señor: en consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha
dado. Creo que es bien padre cómo el Señor empieza a confrontarnos y nos dice, este es el precio que hay que pagar, pero un verdadero discípulo conoce que vale la pena sufrir por Jesús, porque lo estamos viendo en su palabra, no lo dice Daniela, no lo dice el pastor, lo dice su palabra. Y como orábamos en un principio, vamos a dejar que sea la palabra la que nos confronte. Antes de seguir, quiero compartirte que este mensaje me impactó a mí primero. Entonces yo también me estoy predicando a mí misma con ustedes. Yo sí creo que el Señor quiere ver un parteaguas en nuestras vidas. Y es por eso que estamos hoy aquí. Vámonos ahora al versículo 33, ahí mismo en Lucas 14. ¿Me lo pueden poner en Reina Valera, por favor? Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Me encanta porque el Señor Jesús está diciendo tal cual los requisitos que se necesitan para poder ser un discípulo de Jesús, para poder ser un verdadero discípulo de Jesús. A mí me encantó porque dice, hey, yo te estoy diciendo desde antes. Ay, tú decides si quieres seguirme o no, pero esto se tiene que cumplir. Ahora, ¿por qué nos dice a todo lo que poseemos? Jesús lo que está diciendo es, hay un costo que hay por seguirme. Pero les repito, el discípulo, el verdadero discípulo, reconoce que ese costo, reconoce que ese precio es un privilegio. Pablo lo menciona muy bien en Filipenses 3:8. Dice Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Realmente podemos decir que todo lo tenemos por basura por amor a nuestro Cristo? Tomar tu cruz implica que hay que pagar un precio. La salvación a ti y a mí no nos costó nada. Pero ser discípulo de Jesús nos va a costar todo. Pero va a valer la pena. Vale la pena seguir a Cristo. Quiero que terminemos de leer los versículos del 14, Lucas 14, 28 al 32. Lo voy a leer rápidamente. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. O sea, básicamente Jesús está diciendo, calcúlenle ustedes, calcúlenle si verdaderamente van a poder ser mis discípulos, porque yo ya te estoy diciendo el precio que se necesita para poder seguirme. Que nuevamente es permanecer en la palabra, negarme a mí mismo y tomar mi cruz, conocer tu precio. Cuarto punto. Lo encontramos en Mateo 16:24, en su última parte. Amén.
¿Ya están todos? Muy bien. Dice Mateo 16:24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y síganme. O aquí en esta versión internacional dice y seguirme. Cuarta característica es seguir. Seguir a Jesús. Ahora, ¿cómo se seguía en esa época? No es el seguir que conocemos hoy en día de darle seguir en Instagram o en Facebook o en todas esas redes sociales. En esa época, cuando un maestro te escogía como discípulo y te decía sígueme, era para que tú te convirtieras en una versión del maestro. Tenías que convivir con el maestro todo el tiempo para que estuvieras imitando al maestro todo el tiempo. No se trata de sentarte en un salón de clases y que el maestro está dando la clase. No, en aquella época cuando un maestro te escogía y te decía quiero que seas mi discípulo, era literalmente convivir con él. Por eso es que los 12 discípulos de Jesús vivían con él, comían con él, aprendieron a orar con él, aprendieron a bendecir con él, aprendieron a echar fuera demonios con él. ¿Por qué? Porque empezaron a imitar lo que hacía Jesús. Ahora, dice la palabra del Señor en Juan 14, si aman mis mandamientos, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que les dará otro consolador. ¿Por qué puse esto? Porque yo me quedé pensando, pero Jesús ya se fue. Los discípulos tuvieron la ventaja de tener a Jesús frente a ellos e imitarlo. Pero nosotros también tenemos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque Jesús dejó a su Espíritu Santo en nosotros. Y como lo hemos visto, hace 2 domingos lo predicó el pastor. En ese capítulo de Juan, en ese versículo de Juan, dice: yo rogaré al Padre que os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador en el original, otro significaba a uno igual a él. Entonces el Espíritu Santo es uno igual a Jesús. Así es que nosotros tenemos la ventaja y la bendición de poder experimentar exactamente lo mismo que los discípulos de Jesús experimentaron en ese tiempo a través del Espíritu Santo. Nosotros también vamos a poder tener autoridad para echar fuera demonios, vamos a tener autoridad para orar por los enfermos y ser sanados, porque no somos nosotros, es el Espíritu el que vive en nosotros. Y nosotros podemos seguir a Jesús. Pero ¿qué creen? Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que tome las riendas de nuestra vida. Otra vez, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Seguir a Jesús, la idea es en convertirnos en alguien como Jesús. Por eso su palabra dice que queremos alcanzar la estatura de varón perfecto. Porque nosotros como verdaderos discípulos de Jesús queremos ser igual a Jesús. Que no lo vamos a poder hacer porque Él es Dios. Pero la idea en esencia es poder imitar a Jesús de tal manera que la gente nos logre identificar y diga: esta persona tiene algo diferente. Estaba escuchando yo un mensaje que fue por eso que me empezó a surgir esta idea de, híjole, ¿qué es ser un discípulo? ¿Qué es ser un cristiano? Y era de un pastor que justamente terminando su predicación se acerca una mujer con él y le dice: oiga, pastor, muy bonito su mensaje y todo, pero la verdad es que yo estoy muy cómoda siendo cristiana.
creo que no tengo necesidad de ser discípulo. Y el pastor la estaba escuchando y la mujer le estaba dando los argumentos de por qué ella estaba cómoda siendo cristiana y por qué no estaba cómoda queriendo ser discípulo. Y entonces a mí me surgió esto. La razón de la cual nosotros creemos que es mejor ser cristiano a ser discípulo es porque yo pienso que estamos presentando un evangelio débil o estamos presentando un evangelio a medias, porque la gente está creyendo que con ser cristiano ya te ganas el cielo. ¿La salvación y la gracia son gratis? Sí. Dice la palabra del Señor que no es por obras, que el Señor nos las da libremente, que es un don de Dios. Pero, como mencionábamos en un principio, el verdadero discípulo ama a su Dios. Cuando amamos a Dios, cuando conocemos a Jesús, cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que lleve las riendas de nuestra vida, no hay forma alguna de que nuestra vida no sea transformada. Y entonces comprendo que vale la pena ser discípulo. Ahora, el discípulo es un llamado a vivir bajo los estándares de Cristo en lugar de los estándares del mundo. Mateo 28:20, que fue nuestro versículo original, dice Jesús, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Para ser un discípulo de Jesús, entonces tenemos que aprender lo que Jesús ya dejó en su palabra, lo que el Padre ya dejó en su palabra. El ser cristiano no se trata de estar en un lugar de conformismo. Nos encanta separar ambas palabras. Nos encanta pensar que cristiano es una cosa y ser discípulo es otra. Por eso inicié con la pregunta de ¿cuántos de ustedes aquí creen que son discípulos? ¿Cuántos de ustedes aquí creen que son cristianos? Porque nuestra mente, sobre todo en esta parte del occidente, como que separamos una cosa de la otra. Pero ¿sabían que en el griego original la palabra cristiano solo aparece 3 veces? Mientras que la palabra discípulo aparece 261 veces. El término cristiano viene de ser como Cristo. Entonces, ser cristiano no es un estado de ánimo, no es una religión, no es una característica más, es un atributo. Es nuestro ser, es nuestra identidad. Y eso es ser discípulo. Eso es ser un verdadero seguidor. Entonces, respondiendo a la pregunta original, cristiano es ser igual a discípulo. No hay de dos, no puedes ser cristiano o discípulo. O eres cristiano y discípulo, o que el Señor te exhorte, que el Señor te muestre. Ahora, a mí me impresionaba o me impresiona cuando escucho testimonios de lo que pasa en el Oriente y lo que yo veo de este lado. Me acerqué con el pastor Saúl, que como saben, él estuvo con su familia sirviendo muchos años en el Oriente, y hoy en día la familia sigue con ese legado.
Y he escuchado muchísimos testimonios de lo que ellos vivieron y experimentaron en sus años sirviendo allá al Señor. Y yo le preguntaba, pastor, ¿por qué allá de ese lado pueden dejar todo cuando aceptan a Cristo y como que no les cuesta, como que es hasta natural para ellos? Y a veces a nosotros en este lado hasta nos ofende cuando pedimos que sigan a Cristo. Y entonces me encantó la respuesta que el pastor Saúl me dio, porque me dijo, bueno, en primer lugar, ellos no separan el mundo espiritual del mundo físico. Ellos reconocen que el mundo en el que vivimos es espiritual. Yo creo que el enemigo ha hecho un excelente trabajo, porque es astuto, mentiroso desde el principio, en que nosotros de este lado creamos que el mundo físico no tiene nada que ver con el mundo espiritual, cuando es todo lo contrario. Vivimos en un mundo espiritual gobernado por huestes de maldad, que lo dice la palabra. Satanás es el gobernador de este mundo. Dios nos gobierna a nosotros cuando decidimos seguirle, pero Satanás es el que gobierna hoy en día el mundo. Después el Señor va a venir y vamos a reinar juntamente con Él, amén. Pero mientras tanto, esto es lo que sucede, esta es la realidad y hay que comprenderla. Entonces, allá es bien fácil reconocer que, ok, ya no voy a seguir a demonios, ahora entrego mi vida completa al único Dios verdadero. Pero cuando en este lado decimos, ay, puedes venir al miércoles de oración, uy, no puedo. No, es que tengo que llevar a mis hijos al fútbol, es que tengo mucho trabajo, es que la verdad estoy bien cansado. Nos cuesta trabajo dejar nuestras actividades. Y allá no. Y el pastor Saúl me decía, es que allá sí se despojan de ellos mismos. Y acá de este lado queremos vivir en la conformidad y en la comodidad. Cuando a mí me dijo eso, la verdad es que me dolió, me impactó, porque sí es cierto. Queremos vivir cómodamente y queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Por eso yo digo que de este lado hemos quizás presentado un evangelio débil o un evangelio a medias, porque creemos que con entregarle lo mínimo al Señor ya tenemos ganado el cielo. Y la confrontación que hizo el Señor conmigo fue, hay un precio que se paga por seguirme, que mis verdaderos discípulos lo van a tomar como privilegio. Escuché el testimonio de un pastor de la China. La China es un país enorme y creo que muchos de nosotros sabemos que la iglesia cristiana vive persecución allá. Hay muchas comunidades en las que no se puede decir que tú eres cristiano libremente y las iglesias se tienen que ocultar. Entonces un pastor americano invita a ese pastor chino a su iglesia acá de este lado en Estados Unidos, y el pastor chino comparte el mensaje y todo, sube el pastor americano y le dice, pastor, ¿cómo quiere que ore por usted? Queremos bendecirlo, queremos orar por usted. Y entonces el pastor de la China decía, ay, ora porque nosotros tengamos una iglesia como la tuya, en la que puedan venir a sentarse, en la que puedan venir a congregarse, a poder alabar en nombre del Señor en voz alta, a poder estar en la lectura de la palabra. Y mientras el pastor chino le estaba comunicando eso al pastor de Estados Unidos, el pastor americano lo detiene y le dice, no voy a orar por eso. Yo voy a orar porque mi iglesia sea como la tuya. Porque cuando aquí
tenemos sillas cómodas y tratamos de hacer el servicio de 30 minutos para no incomodar a la gente. Allá tienen que caminar kilómetros para llegar a una cueva y sentarse en el piso para poder recibir de la palabra. Porque mientras aquí de este lado hay entre 2 y 3 Biblias por casa, ninguna es abierta. Cuando allá en la China no pueden tener Biblias, se reparten pedazos de hojas de la Biblia, se las memorizan para que la puedan compartir con otras familias. Porque mientras de este lado tenemos un tiempo de alabanza para exaltarnos a nosotros mismos por emociones, allá reconocen que no se trata de nosotros, que se trata de Dios. Y cuando yo estaba escuchando a este pastor decía, sí es cierto. Yo tampoco quiero una iglesia como la de Estados Unidos, yo quiero una iglesia como la de la China, en el que comprendamos que Dios es por sobre todas las cosas y que vale la pena seguirlo. Ahora te compartí las 4 características que yo pude encontrar acerca de ser discípulo. Hay más, hay muchas más, pero yo me quise basar en estas 4. Piensa en un trabajo. ¿Cuántos de aquí tenemos un trabajo? Gracias a Dios. Cuando nosotros aplicamos a un trabajo, cuando aplicamos a una vacante, hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir para cubrir ese rol. Lo mismo pasa en el reino de los cielos. Hay requisitos que se deben de cumplir para que Jesús pueda reconocer que sí, este sí es discípulo, para que el Padre pueda decir, sí, este sí es mi hijo. Yo pienso por eso que Jesús mencionó que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Hemos escuchado esa frase, ¿no? Un montón de veces, pero vamos a la palabra donde lo dice. Mateo 11:12. Primero lo vamos a leer en la Reina Valera. Mateo 11:12. Dice la palabra: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Ahora, en la nueva versión internacional dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. En este tiempo el evangelio ya estaba avanzando, y cuando dice que contra viento y marea era que a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, porque ya había persecución, el evangelio seguía avanzando, pero los violentos se aferraban a ese evangelio y no lo soltaban. El sustantivo de violento en griego, porque esa es la palabra que vemos en la Reina Valera, que los violentos arrebatan ese reino. En el griego original significa biastés. Eso es un hombre esforzado, implica fuerza, implica vehemencia, implica dedicación. Y es por eso que el evangelio, el verdadero evangelio, hace un impacto tal que nos da ese poder, esa fuerza que proviene de lo alto, como lo hemos venido viendo, porque lo recibimos a través del Espíritu Santo, que es igual a Jesús. O sea que nosotros podemos experimentar todo lo que los discípulos vivieron. Hoy en día lo podemos experimentar si decidimos seguirlo, si decidimos ser verdaderos discípulos. Quiero que se imaginen esto.
he estado estudiando mucho el libro de los Hechos, porque como saben, fue ahí donde se desarrolla la iglesia primitiva, la que conocemos como iglesia primitiva. Y me encanta ver los testimonios de los apóstoles y de los discípulos y cómo se va formando. Y quiero que te imagines algo. No estoy diciendo que esto va a pasar, solo quiero que te lo imagines porque a mí esto me impactó. Y quiero que produzca el mismo impacto en ti. La palabra del Señor dice que vamos a estar todos un día delante de Él y vamos a tener un juicio conforme a cómo nos comportamos aquí en la tierra. Entonces imaginen que estamos en esa fila de espera para entrar al reino de los cielos. Estamos esperando ahí en la fila y de repente llega un hombre y te dice: hola, mucho gusto, soy Pablo, ¿tú? Ah, ¿Pablo? ¿Pablo el de la Biblia? Sí, Pablo, el que fue apedreado, el que naufragó, sí, ese soy yo, el que me encarcelaron, el que recibe azotes, ese soy yo. Ah, mucho gusto, Pablo, soy Dani. Ah, ¿de qué año vienes o qué? No, pues yo del 2023. Bueno, no, mejor después, ¿no? Más adelante. Del 2000, que el Señor quiera. Ay, Dani, qué padre. Oye, cuéntame, ¿qué hiciste para el Señor? ¿Tú qué hiciste para el Señor? Ah, yo iba los domingos a la iglesia. No, qué bueno que te congregabas, pero cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Cómo viviste el evangelio en tus tiempos? Pues yo ofrendaba, yo diezmaba. Muy bien, Dani, qué bueno, pero cuéntame, ¿qué hiciste para el Señor? Y de repente llega Esteban: hola, mucho gusto, yo soy Esteban, ¿tú cómo te llamas? Daniela. Oye, ¿tú qué hiciste para el Señor? Porque yo recuerdo que fui apedreado, pero vi al Señor. Esteban, ¿eres tú? El que incluso siendo apedreado le dijo a Jesús que no le tomara por pecados a los que lo estaban matando. Sí, ese mismo soy yo. Cuéntame, ¿tú qué hiciste? No, pues yo iba de vez en cuando me invitaban a la iglesia, sí iba. Y de repente empiezan a llegar más personas de la Biblia y que te empiecen a abordar con estas preguntas y te quedas: no sé, es que con lo que tú estás viviendo creo que me estoy dando cuenta que no fui cristiana, porque a diferencia de ti yo me conformé a este siglo. Yo no quiero vivir eso. Los hermanos del avance me apoyan, por favor. Quizás este fue un ejemplo muy burdo, pero yo quiero que comprendamos el impacto que tiene en nuestras vidas hoy en día para poder estar un día verdaderamente gobernando junto a Jesús. Les repito, este fue un mensaje que me impactó a mí primero. Y es la palabra la que redarguye corazones. Yo pienso que hemos ofendido al Señor cuando decidimos seguirle, pero me quedo en un concepto básico de seguirle. Porque creemos que ser cristianos es igual a no tomar, creemos que ser cristianos es igual a no fumar, a no fornicar, a no adulterar. Pero ¿saben algo? Eso no me convierte en cristiano o en discípulo. Eso lo hacemos porque hemos comprendido que es una respuesta de amor y obediencia al Padre, porque comprendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero eso no nos debe identificar como cristianos. Lo hacemos únicamente por amor y obediencia. Dice 1 Corintios 3:17 que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque Él es el templo de Dios.
y ustedes son ese templo, y su templo santo es. Mi pregunta el día de hoy para ti es: ¿qué le estamos entregando a Dios? ¿Qué le estamos entregando a Dios? ¿Soy un verdadero cristiano? ¿Soy un verdadero discípulo? Miren, recuerdo rápidamente la historia de Malaquías. Utilizamos mucho el libro de Malaquías cuando hablamos de diezmos y ofrendas. Pero ¿saben qué estaba pasando en ese momento? El pueblo le estaba dando la peor ofrenda y el peor sacrificio a Dios. Y entonces Dios los confronta y les dice: les reto a que los sacrificios que ustedes están entregando se los entreguen a sus gobernadores, a ver qué les hacen. Porque yo, siendo su Dios, me tengo que conformar con sus ofrendas miserables. Eso está en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6 al 8, si no mal recuerdo, o 6 al 10. Y entonces a mí eso me sigue confrontando, y recuerdo lo que dice la palabra en Romanos 12:1, que ¿qué creen? Ahora yo soy ese sacrificio. Yo soy ese sacrificio. Y mi pregunta para ti es: ¿eres de olor grato a Dios? Con lo que tú estás entregando a Dios, ¿eres de olor grato? ¿Qué hemos entregado a Dios? 1 hora y media los domingos, 1 hora los miércoles, 15 minutos en la mañana, 5 minutos antes de dormir. ¿Qué ofrenda le estoy entregando a Dios? ¿Soy un sacrificio agradable a Dios? Quiero invitarte a que te pongas de pie. La palabra es la que nos redarguye. Y vimos hace rato que el reino de los cielos es arrebatado por los valientes, los que se aferran a Él. Y este es un tiempo de arrepentimiento. Estamos a un muy buen tiempo para pedirle perdón al Señor por la ofrenda que le hemos entregado a Él. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y si tú eres valiente, quiero invitarte a que pases al altar a pedirle perdón al Señor porque le hemos fallado. No voy a entrar en detalle de lo que significa el altar, pero hemos estado aprendiendo que el altar se debe mantener encendido. El significado de un altar, en primer lugar, es la entrega de un sacrificio. En segundo lugar, es un lugar físico en el que tú te puedes encontrar con el Padre. Que no te dé pena lo que los demás piensen. Yo sé que hay más de ustedes. Yo sé que hay más de ustedes que tienen que aceptar que no le han entregado lo mejor a Dios. Y es la palabra la que nos está redarguyendo. Yo en primer lugar. Y quiero pedirte que le pidas perdón al Señor. Que le digas: Señor, perdóname por no entregarte lo mejor de mí. Perdóname por no rendirme a ti. Perdóname si te he fallado. He comprendido que tú has dejado todo por mí y yo me he conformado a esto, pero ya no quiero vivir yo. Quiero comprender y experimentar que eres tú, Cristo, el que vive en mí, que eres tú, Espíritu Santo, el que debe de tomar las riendas de mi vida para poder seguir adelante, para poder avanzar en esta carrera y poder llegar al supremo llamamiento, que esa es nuestra meta, para poder tener entrada al cielo, al trono de tu gracia. Se trata de ti, no se trata de mí. Se trata del sacrificio que hiciste en esa cruz por mí. Y en esta hora, como lo mencionó Pablo, yo quiero convertirme en ese sacrificio vivo.
que cuando me presente delante de ti pueda llegar al trono del Padre como un olor grato. Y mientras inicia esta alabanza, te quiero compartir la historia detrás de esta alabanza. Esta alabanza se conoce como la más vieja alabanza, la primer alabanza. La historia es la siguiente. Le escribió un hermano de la India. Que decidió seguir a Cristo, y el líder de su aldea se entera y lo toma a él y a toda su familia. Y el líder de la aldea le dice: niega a tu Cristo, niega tu fe. Y él comienza a decir estas palabras: he decidido seguir a Cristo. Y en eso mata a sus hijos. Y el líder le vuelve a decir: niega a tu Cristo, o si no voy a matar a tu esposa. Y canta esta parte: la cruz delante y el mundo atrás. Y asesinó a su esposa. Y finalmente le vuelve a preguntar, le vuelve a decir: niega a tu Cristo o te mato a ti. Y cantó esa versión, esa parte, y lo asesinaron. Pero el poder del verdadero evangelio viene de lo alto, porque después ese líder se convierte a Cristo y después toda esa aldea se convierte. Entonces hoy es el día de decir que verdaderamente decido seguir a Cristo, decido pagar el precio de seguir a Cristo, porque mi Cristo es más importante que cualquier cosa, porque mi Cristo vale la pena, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y vamos a declarar estas palabras. Si verdaderamente las creemos y si verdaderamente decidimos seguir a Cristo. El mundo atrás, no vuelvo atrás.